Buenas tardes a todas. Si en algún momento no se me oye bien, interrumpís y hacéis que deje de hablar para enteraros, ¿vale? Antes que nada quiero dar las gracias por estar hoy aquí. Quiero también daros las gracias por uniros a iniciativas de este tipo. La situación que vivimos actualmente nos está haciendo a todos digitalizarnos a tortas. Yo durante muchos años he trabajado temas relacionados con el marketing digital y todo este tipo de cosas, pero como le decía Reme, lo de dar charlas o talleres de esta manera, hablando para una pantalla y sin ver caras, al principio se me ha hecho un poco complicado, porque está uno aquí hablando solo como loca mala, pero bueno, poco a poco le vamos cogiendo el puntillo. Bueno, me gustaría que a lo largo de toda la sesión interactuaseis, es decir, que cada vez que os surgiese alguna duda con respecto a algo que explico, cada vez que no veáis claro algún concepto, que interrumpieseis y que me digáis, Sonia, yo aquí no lo veo. Incluso ya os contaré, pero conforme vayamos explicando las distintas cosillas que quiero que veáis de la legalidad de una web, me gustaría ir viendo ejemplos y casos prácticos. Y al final de la sesión, que no sé si la terminaremos, esta parte de las webs, blogs y e-commerce, no sé si la terminaremos hoy o mañana, pero sí me gustaría que auditásemos un poco en la parte de tutoría vuestras webs, ¿vale? Y que viésemos casos concretos, viésemos cómo están, qué se puede mejorar, si cumple con la legalidad, si podría sufrir una sanción. Entonces, bueno, me gustaría que fuese un poco algo dinámico y sentir que no os dormís ahí al otro lado, ¿vale? Bueno, empezamos. La parte que vamos a ver en la sesión de hoy es toda la referente al nuevo reglamento de protección de datos que entró en vigor en mayo de 2016 y que empezó a ser de obligado cumplimiento en 2018, ¿vale? Sí que es verdad que mucha gente utiliza la nomenclatura del nuevo reglamento, pero que lo más correcto aquí en España es que también en cualquier texto legal que hagamos incluyamos esto que veis aquí, la LOPD-GDD, que es la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantías Digitales, ¿vale? Y que esta se estableció, ordena el reglamento europeo a suelo español, ¿vale? Entonces, esta se estableció aquí en diciembre de 2018. Vale, y del otro tema que vamos a tratar es de la Ley de Servicio de Sociedad de la Información, ¿vale? Esta ley sobre todo afecta a todas aquellas páginas a través de las cuales hay una transacción o venta de un servicio. Bueno, aquí tengo mi página de Hola. Mi nombre es Sonia Alonso, soy consultora legal especializada en marketing digital y protección de datos. Yo empecé en el mundo del marketing digital hace pues unos añitos, 5 o 6 años. Aunque era ingeniero de formación, era directora de marketing de una empresa de base agraria. Entonces empecé a especializarme en todo el tema de marketing y a formarme y empecé a establecer especial gusto por buscar que todo se hiciese de forma legal y milimétrica. Empecé a formarme en materia de protección de datos y de legalidad en estrategias digitales y en entornos digitales y bueno, y hoy estoy aquí. Ahí tenéis mi email corporativo y mi teléfono. Si pues con total libertad, si tenéis dudas sobre lo que estáis haciendo en vuestras webs, si no sabéis si cumple o no cumple, pues aquí me tenéis para resolverlas, ¿vale? A ver, que voy a poner la presentación en modo presentación, propiamente dicho. Vale. Bueno, pues vamos a empezar. Para empezar os he puesto una frase que a mí me gusta mucho, porque la gente, muchas veces pensamos que la estrategia digital está desligada de la legalidad. Y yo quiero que hoy lleguéis a la conclusión de que van de la mano una con la otra, ¿vale? Por eso esta frase. El éxito de cualquier estrategia digital radica en la capacidad que tengas de reducir la incertidumbre del usuario generando credibilidad y confianza en tu marca. En los tiempos en los que vivimos, para poder generar credibilidad y confianza en tu marca, una de las partes más importantes que debes observar en una página web es el diseño legal. Las nuevas tecnologías nos han facilitado de manera asombrosa el emprendimiento online.
pero es rarísimo encontrarse una página web o un blog que cumpla con todos los requisitos legales, ¿vale? Y eso supone no solo enfrentarse a importantes sanciones económicas, sino también enfrentarte a una mala imagen, a una mala reputación. Cada vez más el usuario, cuando visita una web, quiere saber quién es el titular de esa web, si esa web está alojada en un servidor seguro, si ante cualquier reclamación o cualquier incidencia tenemos un contacto al que acudir. Entonces, no es solo una cuestión de legalidad, es una cuestión también de generar credibilidad y confianza a nuestros usuarios, ¿vale? Bueno, diseñar la web de un negocio es algo, si tenéis una web, es algo dinámico, divertidísimo, elegir colores, ordenar contenidos, pero hay un diseño que es el que yo llamo diseño legal, que es el que va a hacer que todo el diseño de nuestra web sea perfecto, y eso es lo que vamos a ver hoy, toda la parte del diseño legal, ¿vale? Bueno, pues eso, un correcto diseño legal va a hacer que evites sanciones y te permitirá transmitir confianza a tus clientes. Pues vamos a empezar un poco por el principio. ¿Cuáles son los cimientos de este diseño legal? Bueno, pues los cimientos que establece el nuevo Reglamento de Protección de Datos con respecto a este diseño legal es el derecho del usuario a la transparencia y a la información. Es decir, toda página web debe poner a disposición del usuario la información relativa al tratamiento de datos que está llevando a cabo, ¿vale? Os voy a explicar primeramente qué es un dato de carácter personal. Un dato de carácter personal es todo aquel dato que nos permita realizar la identificación de un individuo, es decir, el nombre, los apellidos, un número de DNI, una imagen, una huella digital, son datos de carácter personal. Dentro de los entornos digitales, a partir de este nuevo reglamento, empezó a considerarse datos de carácter personal la IP. Es decir, que la IP de nuestros ordenadores, cada vez que nos registramos como usuarios en una web, funciona como un dato de carácter personal. Entonces, ¿qué quiere decir que debemos poner a disposición del usuario la información relativa al tratamiento que hacemos de sus datos? Que no es lo mismo recoger un dato para suscribirse a una newsletter que recoger un dato en el que aceptas recibir publicidad, ¿vale? No es lo mismo eso, la suscripción a un boletín de noticias, que suscribirse a un boletín de ofertas, que un formulario de contacto o que un WhatsApp de estos que aparecen ahora para interactuar con la gente que ha realizado la página, ¿vale? Cada vez que realizamos un tipo de acción distinta y recogemos datos para llevar a cabo esa acción, tenemos que explicar qué tratamiento vamos a realizar. ¿Vale? Pasaría lo mismo que en un entorno físico. No es lo mismo cuando tratamos datos de proveedores, de clientes, a veces tratamos con usuarios que no llegan a ser clientes, son potenciales clientes. Todas estas figuras deben diferenciarse y los datos que se solicitan a estas distintas figuras ellos han de ser conscientes de cuál es el uso que tú vas a hacer de esos datos y nunca puedes excederte usando esos datos para fines distintos para los que tú los has recabado, ¿de acuerdo? Vale. ¿A qué se refiere con la transparencia? La información en todo momento en una web ha de ser fácilmente accesible y ha de ser clara, concisa y sencilla, es decir, y debe transmitirse en un lenguaje fácilmente entendible. La función del lenguaje es comunicar. Cuando a veces nos hemos enfrentado a textos en web farragosos, llenos de términos legales, que la gente no era capaz de entender qué era lo que le estaban contando, pues eso no vale más, porque no sirve. Cuando ponemos algo de este tipo, lo que necesitamos es que el usuario sepa qué está haciendo, por qué lo está haciendo y que nos dé un consentimiento expreso e informado, no desinformado, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto se ha convertido en la base de cualquier diseño legal de una página web, la transparencia y la información. Vale. A partir de la salida del nuevo reglamento, se definió que la forma de presentar la información en una página web debía hacerse por capas o niveles, ¿vale? Yo os voy a explicar eso no solo de palabras, sino que vamos a ver ejemplos para que lo entendáis. La explicación por capas o niveles, también habréis podido oír a lo mejor explicación granular, quiere decir que en una primera parte
muy visible de la página web, vamos a proporcionarle al usuario una información muy básica y además muy claramente estipulada por el nuevo reglamento, ¿vale? Y a partir de esa primera información o esa primera capa de información, vamos a proporcionarle al usuario el acceso a una información que se llama de segunda capa o adicional, que es ampliada de la primera y que además añade otra serie de cosas, ¿vale? Lo que os contaba, vamos a verlo con un ejemplo. Venga, mira, ¿cómo debemos presentar la información en la primera capa? Debe estar claramente identificada con un título que nos dé una idea exacta de cuál es el contenido que vamos a ver, y tiene que quedar dentro del campo de visión del interesado. Si veis aquí, viene un formulario de contacto en el que se les solicitan a los usuarios unos determinados datos y finalmente dice, he leído y acepto la política de privacidad. En este caso, por problemas de diseño y de espacio, para la lectura de esa política de privacidad hay que entrar en un enlace, ¿vale? Pero otras páginas lo presentan, porque por diseño pueden permitírselo, directamente a la vista en forma de tablita. Vamos a ir a la página que tengo preparada para que veáis qué es lo que se ve. Uy. ¿Qué es lo que se ve cuando entramos en ese formulario de contacto? Vale. Dice, vale, esto es el tema de las cookies, que lo veremos más adelante. A ver si puedo acceder bien. No me deja. Reme, échame una mano. ¿Cómo puedo? Es que no puedo acceder a la barra de la página web, porque tengo... No, ahora. Ya he movido el panel. Ahora sí, ¿no? Sí, ahora sí. Ya sí, ¿verdad? Vale, gracias. Como veis todos, mi manejo del GoToMeeting es apasionante. Bueno, he leído y acepto la política de privacidad. Esto que veis aquí, este hipervínculo, es la manera que ha encontrado esta empresa de resolver ese acceso a la primera capa o al primer nivel informativo. Ya os digo que hay muchas webs que lo presentan a la vista sin tener que acceder mediante un hipervínculo. Pero si el problemas de diseño no lo permiten, es correcta esta forma de presentarlo, ¿vale? Siempre y cuando, ya os digo, eso esté antes del botón de envío de los datos, ¿vale? Como veis aquí, entramos dentro de una política de privacidad específica que se llama política de privacidad de contacto, ¿vale? En la que se solicitan una serie de datos por ley. Como veis, aquí os habla del nuevo reglamento de abril de 2016 y la ley orgánica que salió en diciembre, la Ley de Derechos y Garantías Digitales, ¿vale? La información básica que debemos presentar en una primera capa o primer nivel informativo es, 1, ¿quién es el orden? No importa, ¿vale? Porque aquí lo estaréis viendo que lo tienen un orden distinto al que yo os voy a contar. De hecho, lo que vamos a hacer es volver a la presentación, ¿vale? Vale, pues me he salido de todo. Vale. Bueno, en la primera capa presentaremos, 1, ¿quién es el responsable? En cuanto a responsable, estamos hablando del responsable del tratamiento de los datos que recogemos y que vamos a utilizar para distintas acciones, ¿vale? Ese responsable normalmente es el titular de la web y dueño del dominio. Debería ser así. Vale. Segundo, ¿qué más tenemos que poner en esta primera capa informativa? La finalidad del tratamiento. Es decir, yo tengo que explicarle a mi usuario para qué voy a utilizar esos datos. Y, como os decía antes, nunca utilizar esos datos para un fin distinto del que me hace recabarlos, ¿vale? 3, la legitimación. Por lo general, en una página web las legitimaciones van a estar muy acotadas. La legitimación en este caso va a ser un consentimiento expreso tras leer esta política de privacidad específica de formulario de contacto y clicar en el check y enviar los datos, ¿vale? En este caso sería un consentimiento expreso, pero hay otros tipos de legitimaciones. Por ejemplo, en una página web las legitimaciones que nos encontramos son la realización de un contrato.
Vale, destinatarios o comunicación de los datos. Esto es importante. Por lo general, no vamos a hacer comunicación de los datos a terceros, ni vamos a hacer cesiones de datos. Pero aun en el caso de que no las vayamos a hacer, debemos hacerlo constar en estas políticas de privacidad, que no se van a hacer cesiones de datos a terceros, ¿vale? Y por último, los derechos. Yo me encuentro en muchas páginas web que recogen los tradicionales derechos ARCO, y no recogen los nuevos que se ampliaron con el nuevo reglamento, ¿vale? Hay que actualizar esa parte, porque el no tenerla actualizada supone sanciones, ¿vale? Luego veremos cuáles son los derechos también. Mira, os voy a enseñar un caso de una gente que hace maravillosamente este tema. Ellos, dentro de su web, ofrecen varias opciones, ¿vale? Diciendo, soy un cliente, soy un proveedor, quiero trabajar en idento o tengo otra consulta. En función de lo que tú quieras hacer y de lo que tú le quieres proporcionar al usuario, ellos lo han decidido plantear a nivel de diseño web así, ¿vale? Pues si tú te metes aquí, soy un proveedor, quiero colaborar con idento, te aparece, te aparece un formulario, soy un proveedor, te pregunta nombre, teléfono, email, empresa, área o sector, un montón de cosas, ¿vale? Te permite también elegir un archivo y ahora aquí hay una casilla de consentimiento informado con un hipervínculo que dirige a una política de privacidad que se llama política de privacidad de proveedores. Alucina. Así debe ser, es decir, es una política específica para ese tipo de acción, cuando estoy pidiéndoles datos a personas que quieran colaborar con mi empresa. Entonces, les explico quién soy, quién es el responsable de la web y de los datos que te estoy solicitando. Te voy a explicar también para qué te los voy a pedir. Y dice, te los voy a pedir para atender a las sugerencias de colaboración que nos realicen los proveedores de productos y servicios a través de este formulario. Legitimación. Al marcar la casilla de aceptación, estás dando tu legítimo consentimiento para que tus datos sean tratados conforme a las finalidades de este formulario descritas en esta política de privacidad. Para que os deis cuenta, el lenguaje es sencillo, es llano, es decir, cada una de vosotras va a ser capaz de definir estos términos y estas cosas. Sabéis para qué queréis pedir esos datos, sabéis cuáles son las legitimaciones, yo os las estoy contando y de lo que se trata es de explicárselos al usuario de la forma más sencilla posible, ¿vale? Criterios de conservación de los datos. Se conservarán mientras exista un interés mutuo. Bueno, no quiero destinatarios, no se cederán a ningún tercero. Ya os digo que esto de destinatarios es obligatorio incluirlo, aun en el caso de que no se vayan a ceder los datos a terceros. Y luego, por último, los derechos que asisten al usuario, ¿vale? Incluso te ponen un enlace a la Agencia Española de Protección de Datos para que si tú necesitas te informes de lo que consideres, ¿vale? Perfecto. Y te explica cómo ejercer tus derechos. Vale. Quiero ahora, soy un posible cliente. Nos metemos en soy un posible cliente. Pues para un posible cliente tiene también un formulario de contacto en el que le pide una serie de datos, entre los cuales le pregunta que cómo les ha conocido, le pregunta qué tipo de empresa es, cuál es su forma de contacto preferida, vamos, es que no les falta detalle, en qué productos está interesado. Y como último, le ofrece lo mismo, un consentimiento informado con el acceso a una política de privacidad. ¿Veis? Aquí, una vez que pinchas ahí, te lleva una política de privacidad específica para clientes, como antes hemos visto la de proveedores. Y lo que me faltó deciros antes es que al final de estas políticas específicas, lo que tiene que haber es un enlace que nos conduzca a la política. Bueno, nos informan de todos los datos, pero nos remite a la política de privacidad general de la página. Y la política de privacidad general de la página es distinta, repito otra vez, por enésima vez, a las políticas específicas de formularios de suscripción a una newsletter, suscripción a un boletín de ofertas, suscripción a... Es distinto, ¿vale? Bueno, este era el caso que yo os quería contar.
algunas sanciones que han surgido a raíz de un mal uso de estas políticas de privacidad tan sencillas como la de primera capa, ¿vale? MásMóvil, a través de los datos que recababa en su web mediante formularios de contacto, establecía que esos datos, si lo hacía correctamente, establecía que esos datos iban a ser utilizados para hacer prospección comercial o para realizar llamadas de telemarketing a clientes, que es perfectamente legal. ¿Qué pasa? Que en este caso 2 usuarios habían ejercido el derecho de oposición y habían procesado su solicitud de que querían dejar de recibir ese tipo de llamadas comerciales. ¿Qué pasa? No se hizo caso a esas solicitudes y una de las cosas que por legalidad tiene derecho el usuario es a oponerse al tratamiento de sus datos. No se habilitaron los cauces para que esa oposición se llevase a cabo, aunque llegó a la empresa, como trataban varias empresas, y recibieron una sanción. Al final la Agencia Española de Protección de Datos les puso una multa de 12.000 euros, ¿vale? Vale. Bueno, vamos a la segunda capa o segundo nivel informativo, ¿vale? La segunda capa o nivel informativo lo que pretende hacer es ampliar la información que estamos ofreciendo en una primera capa, pero también pretende añadir otra serie de informaciones, ¿vale? Más completas. La forma de presentación de esta segunda capa o nivel informativo es más flexible que la información de primera capa, ¿de acuerdo? La información de primera capa es más... hay un estándar mucho más claro sobre cómo debe presentarse. La información de segunda capa o segundo nivel informativo, lo que se recomienda es que sea visible durante toda la navegación a través de la web. Entonces, en una pestaña independiente y fácilmente accesible. Lo que solemos hacer para resolver este tema es colocarla en el footer o parte baja de las páginas web mediante el nombre de política de privacidad, ¿vale? Y que durante toda la navegación a través de la web como os digo, sea fácilmente accesible. Vale. En esta segunda capa o nivel informativo, una vez más vamos a incluir los mismos epígrafes que incluíamos en la primera capa, pero ampliados, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de responsable, no nos vamos a quedar en poner el nombre del responsable. Lo que vamos a añadir también es la identidad y los datos de contacto de este responsable. Y en caso de ser necesario, los datos de su representante legal, ¿vale? Como datos de contacto, os indico ahí que debe incluirse una dirección postal localizada y una dirección electrónica de existir. ¿A qué me refiero con una dirección postal localizada? No vale un apartado, ¿vale? Un apartado postal. Necesitamos una dirección postal realmente localizada. Yo entiendo que cuando tú no eres una empresa, que eres un autónomo, en muchas ocasiones tu dirección postal es la dirección donde tú vives y que eso nos causa o nos genera a todos ciertas prevenciones y cierto malestar. Lo que hacen muchas personas es fijar esa dirección postal localizada en los datos de su asesoría o algo así, ¿vale? O buscar alguna solución de este tipo. Pero el apartado postal en ningún caso es aceptable y puede traer problemas legales. Vale. La finalidad. Aquí debe informarse con mayor precisión o de forma más pormenorizada de los fines del tratamiento a que se van a destinar los datos personales que se recogen. Es aquí, en la segunda capa o nivel informativo, donde incluiremos el plazo durante el cual vamos a conservar dichos datos. En caso de que no nos sea posible acotar de forma muy definitiva durante cuánto tiempo vamos a utilizar estos datos, por lo menos contarle a nuestro usuario cuáles son los criterios que vamos a utilizar para determinar esos plazos, ¿vale? Bueno. El siguiente epígrafe que vimos es la legitimación.
Aquí no os voy a dar mucho tormento porque es un tema un poco farragoso y legal. Os diré que los tipos de... La legitimación es la base jurídica que justifica que nosotros utilicemos esos datos, ¿vale? Y hay que indicar exactamente cuál es la legitimación mediante la cual vamos a usar esos datos y qué nos lo permite hacer. Vale, para que os hagáis una idea, os vais a encontrar con 4 o 5 tipos de legitimación, no os vais a encontrar muchas más, ¿vale? Las más habituales son ejecución de un contrato, que es el tipo de legitimación que aparece en los e-commerce o comercios electrónicos, cumplimiento de una obligación legal, pues a lo mejor en páginas públicas o estatales que recaben algún tipo de datos, la legitimación es el cumplimiento de una obligación legal, por eso recogemos esos datos. Lo mismo cuando hablamos de ejercicio de poderes públicos, estamos hablando de páginas web de ayuntamientos, colegios profesionales, cosas de este tipo, ¿vale? Es el ejercicio de un poder público. Por interés legítimo del responsable, este es un tipo de interés que es más raro que vayáis a encontrar. Y luego, por último, el caso más común es que encontréis que vuestra legitimación para recabar datos de un usuario en vuestras webs sea el consentimiento del interesado, ¿vale? Y no debería ir mucho más allá. Vale, por último, destinatarios, lo que os decía antes. Es obligatorio que aparezca este epígrafe, aunque no vayamos a hacer cesión de los datos a un tercero, ¿vale? Pero debemos dejarlo de forma manifiesta y expresa dicho. Vale, en el caso de que hayamos previsto que tenemos que comunicar los datos legítimamente, los que recogemos, se informará acerca de la identidad de los destinatarios, para que os hagáis una idea. Cuando le pedimos a alguien que se suscriba a una newsletter, a lo mejor utilizamos una plataforma a través de la cual mandamos emails, ¿vale? Esta plataforma pasa a ser un proveedor de servicios nuestro que de forma eventual va a tener acceso a nuestros datos. Entonces, no solo debemos avisar que tenemos un destinatario que es esta plataforma que me permite mandar correos electrónicos, digamos, de forma más o menos masiva, aunque odio esa palabra y el nuevo reglamento también, sino que tenemos que dar los datos de ese proveedor. En el caso de que no tengamos esos datos, porque es algo que todavía vayamos a determinar, por lo menos informar la naturaleza o las categorías de estos destinatarios. Por ejemplo, solo tendrán acceso a estos datos los responsables del servidor o los desarrolladores de la plataforma, ¿vale? Si todavía no tengo definido quiénes van a ser esos desarrolladores, cuál será la plataforma, o pues puedo, si no puedo indicar claramente nombre y apellidos y razón y CIF de esos destinatarios, sí tengo que indicar claramente las categorías y la naturaleza de esos destinatarios, ¿vale? Porque si no caemos en, bueno, y otros destinatarios y bajo esa premisa llevar los datos más allá de los fines para los que han sido recabados. Lo que os digo, si de forma temporal no tenéis claro esos datos identificativos de los destinatarios, lo podéis poner simplemente dejando clara su naturaleza y su categoría, pero una vez que lo tuvieseis, es interesante que lo cambiéis en vuestras webs y informéis claramente de con quién vais a compartir esos datos, ¿vale? A ver, ¿qué más se ve la flecha? Bueno, derechos. Como os digo, antes había una serie de derechos de los que todo el mundo hablaba, son los derechos ARCO. Muchas webs hacen todavía mención a ellos y esto puede ser motivo de sanción porque ahora los derechos bajo los cuales trabajamos son estos que os pongo aquí. Derecho a solicitar el acceso a los datos personales del interesado. Derecho a solicitar su rectificación o supresión. Derecho a solicitar la limitación de su tratamiento. Derecho a oponerse al tratamiento. Derecho a la portabilidad de dichos datos. ¿Vale? Bueno, hemos terminado un poquito con esta parte que me da un poco de miedo porque es la que yo considero un poquito más pesada, espero que no se os haya hecho muy, muy pesada. Y ahora os quiero contar los errores más comunes que me encuentro en la segunda capa. En esta segunda capa
no suelo encontrar tantos errores porque parece que todos tenemos más interiorizados que en toda página web debe existir una política de privacidad general, ¿vale? Entonces, bueno, me he encontrado dos casos que os quería comentar porque además son muy curiosos. En este primer caso, para que os hagáis una idea, me ha dado incluso penilla el error que tienen en la segunda capa porque es de las pocas webs que conozco, que no sean clientas mías, que tenga, no, es broma, hay páginas que están perfectamente legalizadas y maravillosas y son clientes de compañeros míos. Bueno, pues esta web tiene lo que es la información de primera capa o de primer nivel, las políticas de privacidad específicas, las tiene muy bien definidas, que es algo que me sorprendió muchísimo, pero al acceder a la política de privacidad general de la página me encontré que era completamente desastrosa, no indica ni el responsable, ni el tratamiento, mirad, vamos a aceptar las cookies, es que no puedo leer, bueno, a ver, dice, en cumplimiento de lo establecido en el RGPD, vale, sí, tal, el prestador de servicios, de la información, política de privacidad, como podéis ver, aquí no aparece ni responsable, ni finalidad del tratamiento, ni criterio de conservación de los datos, ni cesión a terceros, ni destinatarios, ni derechos. No aparece nada absolutamente. O sea, y es una pena porque lo que os digo, voy a meterme en la página principal porque es que me sorprendió muchísimo encontrarlo porque la información de primera capa la hacen muy bien. Y te juro que me dio pena y ganas de llamarles. Mira, para que veáis, ¿ves? Ellos resuelven la información de primera capa en vez de poner el formulario para pinchar. Esto sí me extrañó un poco, porque dije, ¿por qué será este formulario para pinchar? No lo entendí muy bien. Cuando tienen aquí, a vista del usuario, de forma perfecta, dice responsable, finalidad, legitimación, destinatarios, derechos, información a la vista del usuario y que sea fácilmente accesible antes de dar el consentimiento informado. Vale. Luego me extrañó porque me aparece este link de política de privacidad que dije, bueno, será que a través de este link accedo a la política general de la página donde voy a ampliar esta información. Pero también me extrañó este. Entonces, si pico en este, me lleva a lo que os he enseñado antes, a una política de privacidad en la que digo, no puede ser, con lo bien que lo habían hecho, aquí no me amplían nada de lo que me han dado. Aquí me ponen, no viene nada de lo que tiene que venir por ley obligatoriamente. La verdad que me dio penilla. Y luego, pues, claro, que volví a entrar aquí para ver a dónde me llevaba esto. Digo, bueno, a lo mejor es aquí donde me lleva, no sé, una cosa muy rara. Y me metí aquí y me lleva al mismo sitio. Así que esta empresa había resuelto, de las que mejor he visto yo, la parte de la primera capa de forma sorprendente, pero la parte de la segunda capa, un horror. Bueno, un horror. Y está, pues bueno, que podría ser susceptible de ser sancionado, ¿vale? Vale, vamos a esta otra página que exactamente no recuerdo por qué la he puesto. Veremos el error ahora en cuanto la abramos, ¿vale? Vale. Ah, sí, porque ay, se me ha metido un pelo en el ojo, perdón. Vale, en esta me metí porque cómo hemos obtenido sus datos y qué datos tratamos. Sabes, en esta la puse como ejemplo, si queréis me gustaría que le echaseis un ratillo o cuando acabemos el curso y la leyeseis a ver si os parece, sabes, esta página no da opción a suscribirse tampoco a casi nada y sin embargo en la política de privacidad lo aceptas todo de golpe, no tiene cláusulas de primera capa en las que te informen, entonces como que de manera muy lógica no te enteras de qué datos das y para qué se están utilizando, ¿vale?
lo mismo. Los datos serán conservados en nuestros archivos durante el plazo que sea necesario. En fin, esta fue para que la leyeseis más detenidamente porque era como ofrecía muchas vaguedades en la parte de la redacción, ¿vale? Bueno, y ahora os quiero enseñar una política de privacidad que considero que está muy bien porque cuando te pones a leerla te explica muy claramente qué es lo que se está haciendo y me parece que refleja muy bien esa ampliación desde la primera capa hasta la segunda capa, ¿vale? Vale. Lo que pasa es que no puedo leer muy bien con todo lo que tengo aquí abierto, pero dice, bueno, la empresa tal es el responsable del tratamiento y te va delimitando fin de ese tratamiento y aquí en el fin del tratamiento te incluye todos los tratamientos de los que vimos antes de esta misma empresa, con proveedores, con clientes, con colaboradores, ¿vale? Incluye todos esos tratamientos de todas esas políticas de privacidad específicas de cada formulario, ¿vale? Y además te lo explica muy claramente respecto a la publicación de datos personales en el blog, respecto al formulario de trabajo con nosotros publicado en la web, te explica exactamente todos los fines de tratamiento, como veis, aglutina todos los demás políticas de privacidad en esta, pero aparte amplía las otras cosas que hemos visto, ¿vale? Con respecto al responsable, no se limita a nombrarlo, sino que además te proporciona la dirección postal, un correo electrónico. En este caso es una empresa que por el trabajo que realiza tiene obligatoriedad de designar un delegado de protección de datos y también te indica sus datos y su dirección, criterios de conservación de los datos, comunicación de los datos, legitimación, derechos que asisten al usuario, ¿vale? Pues sigue muy de forma pormenorizada la normativa y el reglamento. También si tenéis un gatillo, ¿veis? Como veis os pone que el responsable, el delegado de protección de datos. Entonces, si tenéis un ratillo esta tarde después del curso, sería interesante que leyeseis esta y que leyeseis la de la otra página que os comento y que establezcáis un poco de criterio a la hora de hacer la diferencia. Como cuando nos encontramos algo que nos lo explica, cuál es la diferencia entre algo que nos lo explica muy claramente o algo que tira mucho de vaguedades, ¿vale? El nuevo reglamento, como os digo, nos pide que seamos claros, que nos tenemos que adaptar a los lenguajes de las personas que nos están leyendo y tienen que enterarse de qué datos están dando, de para qué nos lo están dando, cómo los estamos nosotros cuidando, ¿vale? Bueno, pues vamos a seguir. A mí me gustaría, no veo la flecha. Uy. Se te ha ido. A ver. Otra vez. Ha aumentado el zoom. Control menos y ya está. Pulsa control menos. Ahí está. Vale, es que sí. A ver si te aparece. No, ahora tienes el zoom. Vale. Ahí está. Vale. Bueno, Ahora, venga, pues dale a la 21 y ya está. Vale, estoy en la 21. Sí, estás en la 20, pues te toca la 21. Vale, espérate que me he metido. Ahora ya se aparecen. Sí, vale. Por último os voy a contar pues, el caso de una sanción a una cerrajería en Madrid por una cosa que parece muy absurda, pero que es motivo de sanción. Pues tenían en su página web un formulario de contacto a través del cual recopilaban datos datos personales. Ese formulario estaba bien planteado, tenía una política de privacidad específica, pero cuando refería a la política de privacidad más general, hacía referencia a la antigua Ley Orgánica de Protección de Datos de 1999. Y como os comentaba, pues aunque precisaba cuáles eran cómo podían ejercer sus derechos, hablaba de los derechos ARCO y que no recoge los nuevos derechos que salieron con respecto al nuevo reglamento de protección de datos, que son la portabilidad
y de tus datos y la limitación del tratamiento de tus datos. Bueno, pues por no tener esta parte actualizada, la cerrajería recibió una sanción de 1.500 euros. Como os decía antes, son sanciones que quizá para grandes negocios pues no suponen mucho, pero para el común de los mortales yo creo que es una pupa gorda y además innecesaria, ¿vale? Y como veis, esta cerrajería tenía buena voluntad, pero sí que es verdad que la agencia consideró que desde que estaba en vigor el nuevo reglamento, ya casi han pasado, son 3 años, seguir teniendo una ley que está derogada y no haber hecho ese reciclaje, pues decidió sancionar, ¿vale? Bueno, vale. Bueno, antes de empezar con el aviso legal, me gustaría que os manifestaseis y saber si estáis vivas. ¿Os gustaría hacer alguna pregunta de esto que hemos visto hasta ahora? Esta era la parte más enfocada a lo que es nuevo reglamento de protección de datos y ley orgánica de derechos y garantías digitales, ¿vale? Mira, Esta Sonia, es la parte más referente a eso. ¿tienes Dime. mensajitos? ¿Puedes leer los mensajes del chat? Mira, Ana nos Sí, pregunta. claro. Vale, y Venga. así vamos contestando también. Vale, me preguntan, voy a empezar por el primero, ¿vale? Me dice, ¿puedes repetir los derechos que deben aparecer? Mira, los derechos yo os lo voy a dejar, esta presentación me la van a tener a su disposición, ¿verdad? Sí, sí, Vale, la vais sí, a sí, tener a vuestra disposición y el vídeo me consta que también, pero para sí. que sepáis, los derechos que tienen que aparecer de forma impepinable, o sea, son los que eran ARCO, más los dos que se añadieron, que son los de limitación y portabilidad, ¿vale? Yo te los repito. Solicitar el acceso a los derechos o sea, el acceso a tus datos. Tú tienes derecho a solicitar el acceso a los datos que has proporcionado. Tienes derecho a solicitar la rectificación o supresión de tus datos. Es decir, en caso de que tú sepas que tus datos son incorrectos, tienes derecho a que los modifiquen o que los borren. ¿Vale? Tienes derecho a solicitar la limitación del tratamiento. ¿Vale? Esto es... a veces esas políticas de privacidad son poco específicas y abusan de alguna manera y exceden un poco el uso que han prometido dar, ¿vale? Cuando el usuario es consciente, primero tiene derecho a la limitación de ese uso y a manifestarse dirigiéndose al responsable para la limitación de ese uso y a observar que en un plazo razonable se está haciendo se está pudiendo ejercer ese derecho y si no, a cursar la acción oportuna ante la agencia, ¿vale? Y luego tienes derecho a oponerte al tratamiento, que esto quiere decir que tú puedes acceder un día a que te envíen una newsletter, pero tú 3 días después puedes decidir que no quieres que te la envíen y tienes derecho a solicitar que dejen de enviártela y además tiene que ser fácil que tú puedas acceder a ese derecho, ¿vale? Y luego tienes derecho a la portabilidad de los datos. Mira, el derecho de portabilidad de los datos es un derecho muy raro para ejercer en páginas web, ¿vale? El derecho de portabilidad de los datos, un ejemplo en páginas web, pues bueno, a lo mejor una clínica online en la que tú te hubieses dado de alta o un servicio de contratación de un nutricionista que sea todo de forma digital, que tú tengas un área de cliente, que se vayan registrando tus tallas, tus cosas y que tú de repente, y que no tengas consulta física con esa persona y que tú de repente decidas que quieres ir a un nutricionista de forma física o a otro de forma digital y necesites un historial de tu caso, ¿vale? Es el caso que se me puede ocurrir de portabilidad dentro de una página web, ¿vale? La portabilidad la veo más en otros casos y en otras cosillas, pero esos son los derechos. A ver, en este caso, para pedir copia del DNI, para solicitar el desistimiento, ¿es correcto? Hay muchas webs que solicitan una copia del DNI para el desistimiento. Mira, yo no lo veo mal. Efectivamente, es muy raro que una persona que no es el
el interesado solicite el desistimiento, ¿vale? Pero yo he conocido sanciones, y ya hablaremos de alguna, en la que alguien haya, en la que un inquilino de una casa, creo que el problema lo tuvo Iberdrola y creo que lo tengo en uno de los casos, un inquilino de una casa llamó a Iberdrola para cambiar la potencia. Como Iberdrola no contempló la posibilidad de que en vez de ser el casero lo estuviese haciendo el que estaba arrendando la vivienda, cambió la potencia y no solo la lió de esa manera, sino que al hacerlo dio acceso al inquilino a los datos personales del casero. Bueno, pues recibió una sanción, no te quiero exagerar, pero fue bastante alta. Yo creo que no hay nada de malo en que pidas copia del DNI para solicitar es que para solicitar el desistimiento debería ser sencillo. Creo que no hay problema, pero me parece excesivo para solicitar un desistimiento, ¿vale? Para solicitar cualquier otro de los derechos, vale. A ver, espérate un momento. Vale. Se hace directamente sanción, no hay ninguna advertencia previa. Mira, funciona mucho el método del apercibimiento, ¿vale? Lo que está haciendo la agencia es observa la irregularidad porque alguien hace una denuncia y entonces hace un apercibimiento. Con ese apercibimiento te proporcionan un periodo de aproximadamente unos 20 días durante los cuales tú puedes hacer una subsanación y efectivamente establecer unos cambios y notificar a la agencia que lo has hecho. Esto en casos que, digamos, no son graves. O se observa que simplemente hay un desconocimiento de la ley. Pero hay en otro tipo de casos en los que directamente va la sanción, ¿vale? Todos estos casos que hemos visto de Vueling, de no sé qué, ahí directamente ha ido la sanción. En otros casos ya te digo que se produce un apercibimiento. De hecho, yo he trabajado subsanando este tipo de apercibimientos. Tú acreditas una serie de cosas, la agencia hace una ponderación y si en ese plazo de tiempo que te concede lo subsanas, puedes evitar perfectamente la sanción. ¿Quién es el que sanciona? Pues sanciona la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? Vale, ¿qué más? Está siendo... Muchas gracias, Ana. Ya, es interesante, la verdad que es interesante, lo que pasa que a veces nos lo cuentan fatal. Ah, vale, en la web de FICO pedían un DNI para el ejercicio de derechos. Pues mira, gracias, Hortensia. Lo que voy a hacer, que yo no lo había visto, porque tengo aquí varios paneles y no puedo leer entero, luego me lo voy a leer y te cuento específicamente para qué pide el DNI y lo comentamos mañana si es correcto o es excesivo o es rizar el rizo, porque hay veces que en muchas páginas web nos vamos a encontrar, sobre todo con el tema de las cookies, tenemos que ponérselo fácil al usuario, que nos quiera proporcionar sus datos o que nos quiera permitir nuestras cookies para estudiarle y mandarle información personalizada o adecuarnos a sus gustos, pero que rechazarlo no sea una misión imposible. Es decir, porque al final, ¿qué queremos conseguir? ¿Que un montón de gente tenga nuestras cookies en su ordenador? ¿Para qué? Queremos que personas que están muy interesadas en nosotros quieran que les conozcamos. Si es que al final la legalidad va a hacer nuestro marketing mucho más efectivo e interesante. Bien, ¿qué información? Esto es más sencillo. Aquí, como os contaba, con la política de privacidad general, se es más flexible a la hora de presentarlo. De forma tradicional, se vuelve a recomendar a las personas que hacen una página web que aparezca en una pestaña independiente, que esa pestaña sea visible durante toda la navegación a través de la web y que sea fácilmente accesible. De la misma manera, lo que se pretende es que quien se lo lea se entere. Como yo le repito a mucha gente que redacta textos legales, la función del lenguaje es comunicar y entenderse. Si el de enfrente no te está entendiendo, lo estás haciendo mal. No por usar más términos técnicos, no por usar más términos legales, no por escribirlo de forma que como yo digo, que tú quedas muy... queda todo muy pedante, no por eso está mejor hecho. Si el usuario no lo entiende, no cumple su función. Y si no cumple su función,
no es legal, porque ahora mismo la Agencia Española de Protección de Datos y todos los organismos y consumo vigilan mucho que esa traslación de todas estas cosas que hacemos a los usuarios sea fácilmente entendible y claro, ¿vale? Bien. ¿Qué información debemos incluir en un correcto aviso legal? Debemos incluir los datos que identifiquen al titular de la web y a la persona física o jurídica, ¿vale? Al responsable. Vale. He de deciros que no todas las webs han de incluir un aviso legal, ¿vale? Pero en general todas las webs que vosotras tendréis, que son webs de empresa, blog corporativos o comercios electrónicos, es decir, webs que obtengan ingresos a través de su actividad en Internet, necesitan tener un aviso legal, ¿vale? Bueno, si la actividad que desarrolla la web así lo requiere, precisa una autorización administrativa, esto también debe constar en nuestro aviso legal, ¿vale? Luego, si dentro de la actividad que ejercemos es una actividad, pues como en el caso de Sonia, una actividad profesional regulada, ella tiene la obligación de poner sus datos como número de colegiado, título académico, colegio profesional, todo esto debe ponerlo en un aviso legal correcto, ¿vale? Y hasta aquí la parte del aviso legal. El aviso legal, como os digo, por ley está muy marcado, es realmente una de las partes más sencillas. Como habéis podido ver, la duración de la explicación comparada con la explicación de las políticas de privacidad no tiene nada que ver. Realmente lo más complicado es la parte de las políticas de privacidad y esta parte en la que vamos a entrar ahora, ¿vale? El aviso legal es relativamente sencillo. Hay un ABC de lo que tienes que poner en una pestaña independiente en la web que sea accesible. Se acabó. Política de cookies, vale. Las cookies no son solo cosa de la RGPD. Las cookies también afectan a la Ley de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico y también a la Ley Orgánica de Garantías Digitales, ¿vale? Las cookies hacen tratamiento de datos personales porque identifican a los usuarios por su nombre o dirección de email, ya que utilizan identificadores que permiten distinguir a un usuario de otro, ¿vale? Hacen unas funciones de rastreo y de seguimiento. No todas las cookies es obligatorio ofrecerle al usuario aceptarlas o rechazarlas. Existen unas cookies que son las que permiten un correcto funcionamiento entre el usuario y la web, que son básicas y que estas no tenemos que solicitar el consentimiento, ¿de acuerdo? Pero el resto de las cookies, para el resto sí tenemos que hacerlo, ¿vale? Eso es lo que os quería contar, que la normativa afecta a todas aquellas cookies utilizadas en lo que se llama marketing o retargeting, que son cookies que poseen funciones de rastreo y analizan y registran, ¿vale? Y analizan comportamientos, patrones y que adaptan un poco las informaciones que te van ofreciendo en función a tus hábitos de navegación, ¿vale? Todas estas hay que solicitar un consentimiento informado para su utilización. Vale. Aquí os pongo, la única base legal para la utilización de las cookies es el consentimiento, ¿vale? Y no me vale cualquier tipo de consentimiento, ha de ser un consentimiento informado. Mirad, me encuentro muchísimas páginas web en las que cuando tú entras y te aparece el pop-up de las cookies, es que la única opción es aceptar, pero es que además te ponen, si no aceptas y sigues navegando, entendemos que las has aceptado. No, es que no he sido capaz de ir a un sitio donde pudiese rechazarlas. Y esto no es así, es que aparte no nos suma en nada. Porque a mí de primeras, cuando me encuentro eso, ya me cabreo. Porque pienso que esa persona sí o sí quiere ponerme cookies de rastreo para observar mi comportamiento de navegación, para luego enfocarme un poco en los contenidos o si me suscribo a algo, mandarme. Pero es que si yo quiero ser cliente de esa página web y estoy suficientemente interesado, yo voy a ser la primera persona que quiera que conozcan mis hábitos para que adecúen sus contenidos y sus informaciones a mis gustos. Pero hay muchas veces que voy a entrar en una web de forma casual y voy a entrar por un momento,
pues no quiero que se instalen todas sus cookies en mi ordenador y quiero que el mensaje sea tan honesto como hay en muchas páginas web que ponga acepto, rechazo o quiero configurar. ¿Acepto todo? Pues lo acepto todo. ¿Rechazo todo? Pues lo rechazo todo. ¿Quiero configurar unas sí y otras no? Porque también en función del conocimiento del usuario habrá gente que diga, pues yo este tipo de cookies no las quiero, o este sí. Entonces, seamos serios y dejemos que la gente decida libremente cómo hacer las cosas. Y por eso ya os digo que no vale estas opciones torticeras de acepta y en caso de que no pulse nada, entendemos que sí. No. Tenemos que dar la opción de que el usuario vaya a un sitio a configurar esas cookies o que tenga la opción de rechazarlas. ¿Vale? Si no es así, puede caer una sanción. Es decir, no se pueden meter las cookies en el ordenador de otra persona a la torera. Primero, es ilegal y segundo, da muy mala imagen. De verdad que cabrea bastante cuando no encuentras la manera de deshabilitar eso o configurarlo. Y solo tienes dos opciones, o aceptar o no aceptar, pero si sigues navegando te las calzamos. No, da muy, muy, muy mala imagen, sobre todo mala imagen. Y luego las sanciones son gordas. La última sanción que yo conozco os la contaré ahora y seguro que la conocéis todos porque es de Vueling, ¿vale? Vale, entonces, ¿qué información tenemos que presentar? Una información clara y completa, presentada de forma concisa e inteligible. Vale, un consentimiento expreso e inequívoco. Y a partir de ahí ya puedes utilizar cookies. Entonces, vamos otra vez al diseño legal. En las cookies pasa lo mismo que con la política de privacidad. La información tiene que ofrecerse por capas y niveles. ¿Qué pasa? Nuestra primera capa, cuando hablamos del tema de las cookies, es el pop-up. Es un pop-up de advertencia en el que el usuario puede habilitar cookies, deshabilitar cookies o acceder a un enlace o a un sistema que te permita hacer esto, ¿vale? En lo que os ponía, en este pop-up daremos la opción de aceptar y de rechazar también, por favor. Y en caso de que no demos la opción de rechazar, que dirijamos a la gente a un sitio desde el cual pueda configurarlo en sus navegadores. Pero yo ya os digo que a mí los que me gustan dan la opción de rechazar, porque aunque tú rechaces las cookies de rastreo, como os digo, no todas las cookies necesitamos solicitar un consentimiento, las que permiten que la web funcione y que haya un correcto intercambio entre el usuario y la web, esas no requieren consentimiento. Entonces, la gente va a poder navegar en vuestra web incluso sin todas las cookies que queráis instalarle, que muchas veces yo creo que es ya, como yo digo, ansiedad de cookie, ¿vale? ¿Para qué tanto? Cuando te dicen, no, para el análisis de perfiles y la determinación, ¿de verdad hacemos todo eso? Todas las webs estamos aquí, todas las empresas. Es que a veces es como un aberronche de conseguir datos que no vamos a utilizar. ¿Para qué? Dejemos que la gente decida hasta dónde quieren que los conozcamos y eso no nos va a imposibilitar tampoco una venta, ¿vale? Entonces no hagamos el tonto con esto de las cookies porque hay sanciones gordas. Vale. Aquí os quería poner textos que a mí me habían encantado, pero se ve un poco fatal. Si veis el de abajo, mira, este se ve mejor. En esta web te dan acepto, no acepto y luego la configuración de privacidad y la política de cookies. Es decir, que no solo te van a contar en la política de cookies qué cookies recogen, qué es una cookie, para qué la hacen, como tal, como cual, sino que hay una pestaña específica de configuración de privacidad de esas cookies, ¿vale? Y aparte te dan la opción de aceptar y de no aceptar. O sea, te lo dan todo. En las anteriores, son y las flechas. Vale. ¿Qué estoy haciendo? Aquí. Vale. En las anteriores, mira, la primera, como veis, no da, porque normalmente lo que nos solemos encontrar en todos los pop-ups que yo me encuentro pone, vamos a instalarte cookies que nos van a ayudar a mejorar tu experiencia como usuario. ¿De verdad? Si yo cada vez que entro la página web es igual. Entonces,
digamos a la gente para qué son las cookies, no pasa nada, expliquemos un poquito. Dice, utilizamos cookies propias y de terceros para generar estadísticas de tráfico y mostrar publicidad personalizada mediante el análisis de la navegación. Si continúas navegando por la página, estarás aceptando su uso. Vale, no me gusta lo de si continúas navegando por la página, estás aceptando su uso. También he de explicar que en el nuevo reglamento se considera esa salvedad, es decir, si tú teniendo todas las opciones de aceptar o rechazar, continúas navegando, se entiende que aceptas, ¿vale? Pero no vale cualquier tipo de navegación. Por ejemplo, no se consideraría navegación que te dirigieses a la política de privacidad o a la política de cookies de la página, porque eso no es navegar, es ir a informarte. Se consideraría navegación que viajases a otra, que navegases hasta otra sección o página dentro del website, ¿vale? Pero me gusta de este pop-up que te explica para qué quiere esas cookies, porque va a hacer estadísticas del tráfico que tiene en la web para él mejorar las cosas que ofrece para tener más tráfico. Y va a generar publicidad personalizada para ti en función de tus hábitos de navegación y de las cosas que te interesan. Vale, pues si a ti eso te parece aceptable y no te parece lesivo, pues lo aceptarás. Pero en el caso de que no sea así, esta gente sí que te habilita más información sobre nuestras cookies y cómo cambiar la configuración. Es decir, que aquí puedes aceptarlas todas, que si sigues navegando voy a entender que las aceptas todas si cambias a otra sección, pero que si quieres configurarlas te puedes meter aquí y puedes elegir cuál de todas las cookies aceptas que entren en tu ordenador y cuáles aceptas que no, ¿vale? Es una opción que está bien. Vale, la siguiente, ¿qué dice? Utilizo cookies propias y de terceros para fines analíticos y para mostrarte publicidad personalizada a partir de tus hábitos de navegación. Puedes cambiar la configuración. Perfecto, lo mismo. Pero esta persona dice, oye, aún así, como realmente solo quiero que estés muy, muy interesado y si no, no lo quiero, que es como deberíamos trabajar todos, repito, acepto, no acepto, política de cookies, ¿vale? Estos dos ejemplos están muy bien. Ya os digo que la tendencia general es a poner para mejorar tu experiencia como usuario. Vale, no me gusta esa fórmula porque no me parece real, ¿vale? Bueno, este ya lo hemos visto. Ahora, esa sería la primera capa, el pop-up, el dichoso pop-up, ¿vale? Ese pop-up, ¿qué pasa? A la hora de daros ejemplos me costaba encontrar porque quería daros ejemplos de páginas en las que me meto y una vez que he aceptado las cookies no me vuelve a salir. Pero es verdad que hay páginas que tienen muy automatizado y como van haciendo muchos cambios habitualmente, pues te lo van ofreciendo con bastante asiduidad, ¿vale? Pero ahora solucionaremos eso y si queréis vemos alguna web vuestra y vemos cómo lo tenéis y hablamos sobre ello, ¿vale? Podemos ofrecer una definición y función genérica de las cookies, ¿vale? Esto es sencillo. Cualquier desarrollador que os lleve todo el tema de la web os puede proporcionar una definición y función genérica de las cookies, ¿verdad, Reme? Bueno, luego Sí. tenéis que informar sobre el tipo de cookies que estáis utilizando y cuál es la finalidad. ¿Vale? Como os comentaba antes, hay cookies que no necesitan consentimiento, ¿vale? Porque son básicas para el funcionamiento más rudimentario. Entonces, esas no requieren un consentimiento expreso del usuario. Identificar quién utiliza las cookies. Esto de si son cookies propias o son cookies de terceros, ¿vale? Informar sobre la forma de aceptar, de negar, eliminar, configurar, todo eso lo tenemos que proporcionar. A ver. Vale. ¿Cuándo estas cookies se van a utilizar para la elaboración de perfiles o la decisión de decisiones automatizadas con efectos jurídicos o que puedan afectar de alguna manera al usuario, ¿vale? Y luego el periodo de conservación de esas cookies en nuestro ordenador, ¿vale? Todo eso tenemos que informarlo. ¿Qué pasa si no lo haces? Mira, aquí os cuento el caso de Vueling, con fecha de enero y del 4 de enero y del 8 de enero del año pasado, se presentaron unos escritos a través de la sede electrónica de la Agencia Española de Protección de Datos en los que se exponía que Vueling no permitía al usuario utilizar las cookies estrictamente necesarias para navegar por su página y que no existía ni el acepto ni el rechazo, o sea que directamente
te ponían todas las cookies que eran estrictamente necesarias, más aquellas que les valían a ellos para, pues bueno, para la elaboración de perfiles, para estudiar hábitos del consumidor y eso, y no facilitaban la forma de configurar esto en nuestro ordenador. Bueno, pues tras el examen que hizo la agencia y la ponderación que hizo, la multa asciende a 30.000 euros. ¿Qué pasa? Para Vueling, esos 30.000 euros de multa es mucho menos dinero del que va a obtener haciendo análisis estadístico de los perfiles de los usuarios y manteniendo esa irregularidad. Por eso, en este caso, aunque ha habido una multa, pues no es valioso, ni es ejemplificante, ni es significativo, porque para Vueling 30.000 euros supongo que es como para a lo mejor nosotros 3, ¿vale? Entonces, les compensa esa sanción, porque a cambio pueden ganar muchísimo dinero con los datos que manejan y que obtienen. Para que os hagáis una idea, los datos de una persona son valiosísimos, sus hábitos. Hay plataformas, hay empresas que venden datos, que los estudian, que estudian pormenorizadamente todos nuestros hábitos. Por eso os digo que a Vueling le vale mucho más toda la información que recaba, que obtiene mucho más dinero a través de esa información que la sanción que tiene, ¿vale? Y bueno, entonces vamos a parar aquí porque si no empezaría ya, Reme, con los términos y condiciones de No, Yo lo paramos aquí, sí. ¿Tenéis alguna preguntilla más que queráis hacer? Así hasta, como hemos dicho, hasta, bueno, quedan 2 minutos hasta menos cuarto. Mira, aquí nos dicen, a ver, el aviso legal se pone abajo. Ah, sí, Jessica, ¿dónde se pone el tema el enlace del aviso legal? Vale, mira, el aviso legal tú lo puedes poner en cualquier parte de la web que sea visible. ¿Qué pasa? Que a efectos de diseño es verdad que en la cabecera de la web, pues tú lo que quieres poner son tus pestañas de contacto, quiénes somos, en fin. Entonces lo que se suele hacer es emplazar siempre el aviso legal y la política de privacidad a la parte baja de la página, al footer, en una pestaña diferenciada y que desde ahí se acceda, ¿vale? Ahí está perfecto. Claro, Ana, sí, a mí me encanta. De nada, Jessy. Buenas a todas, Sonia, gracias. Es que no sé si vas a explicar lo escrito, por eso prefiero hablar. Venga. Yo no sé si mi política de cookie está bien o está mal, seguramente esté mal, porque la copié de por ahí, pero bueno, el caso es que la tengo. Mi pregunta es que es muy tonta, porque hemos dicho que las cookies sirven para recabar una información del comportamiento de nuestros clientes, y yo no sé si para eso hay que tener algún plugin instalado en la web o algo de eso. Yo no estoy analizando nada de eso, por mucho que tenga lo de las cookies Claro, puesto. es que fíjate, seguramente no sabes, por eso tiene que ser en consonancia con un desarrollador, pero a lo mejor por la manera en que tú tienes articulado la presentación del pop-up de las cookies, más la segunda capa de información de las cookies, a lo mejor la tienes mal, de forma ilegal, y resulta que tú no necesitas más cookies que las que permiten el funcionamiento normal de la página, porque como tú dices, ni haces elaboración de perfiles, ni estudias el comportamiento de tus usuarios, ni vas a personalizar la publicidad que les envías en función de lo que hayan consumido con anterioridad. Entonces, a veces nos estamos exponiendo a sanciones y a problemas por cosas que ni hacemos ni vamos a hacer, simplemente pues por cuando tenemos que legalizar una web, no dirigirnos a un profesional que nos diga qué es lo que necesitamos o que la gente que nos la desarrolla no nos ponga un poco en el camino de, oye, tienes que tratar con una persona que específicamente te diga lo que necesitas en términos legales. Es igual que cuando abrimos un negocio en un entorno físico, a nadie se le ocurre no tener un seguro de responsabilidad civil o no tener una licencia de apertura o si vende comida no tener el carnet de manipulador de alimentos. ¿Sabes lo que te quiero decir? ¿Por qué en el nombre de Internet cometemos las tropelías que cometemos? Porque creemos que no nos ve nadie y además eso. Cojo algo de un sitio, lo copio, lo pego. ¿No sabéis cuántas webs me encuentro que tienen el aviso legal de otra con el nombre de otra empresa? Es que incluso eso es denunciable por propiedad intelectual, vamos, y luego ya lo que es la imagen que damos, es decir, una empresa seria, solvente, y de repente voy a su aviso legal y tiene el nombre de otra empresa porque se lo ha copiado. Entonces, bueno, tenemos que ir creando un poco de conciencia. Cuando uno hace un emprendimiento es una pena que se te venga todo el chiringuito abajo por cosas así, tan básicas.
¿vale? Venga, seguimos leyendo cosas. Muchas gracias, Sonia. Nada, a ti. Hasta mañana, Sonia. ¿A quién se le pregunta eso? ¿A nuestro asesor? No, eso tiene que ser a una empresa que te lleve, a un consultor legal como yo, que te lleve el tema de la protección de datos o como mucho tu desarrollador, que lo que debería decirte es que él no te puede dar textos legales ni redactar textos legales, que eso lo tiene que hacer una persona una vez tú tengas tu web, tiene que aconsejarte en tu caso en particular. Sí que es verdad que hay un ABC, que es el que yo os estoy contando, de cómo tienen que ser las cosas, pero después de ese ABC hay un FGHI de particularidades en función de tu sector, de lo que haces y de las funcionalidades que tú quieres habilitar en tu página web, ¿vale? Hay webs más sencillas, hay webs mucho más complejas. Hay temas muy delicados como el de Sonia, la psicología, y hay temas menos delicados, ¿vale? ¿Alguna más? No, de momento no. Ya no hay más preguntas, no. Estoy revisando aquí, no. Pues muy bien. Bueno. Pues Sonia, Pues lo nada. dejamos acá y mañana seguimos a la misma hora con más cositas. Vale. Bueno, chicas, espero que os haya resultado entretenido. Nos vemos mañana, ¿vale? Y seguimos.